Buen y bendecido día. Les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y en esta oportunidad venimos a desarrollar el contenido del tema número 8 de la unidad temática número 2, el cual comprende los puntos del negocio jurídico, las obligaciones jurídicas mercantiles y, por si fuera poco, los contratos mercantiles. Por eso les invito a que nos sumerjamos en el desarrollo de esta temática y para ello les invito a compartir pantalla y hacer lo propio en cuanto a este tema en particular. Recordemos que cuando estábamos iniciando esta asignatura, señalamos de manera puntual que el derecho mercantil estaba imbuido en todas y cada una de las actividades de nuestro día a día. Y ello es así, puesto que el derecho mercantil tiene una característica de transaccionalidad, es decir, permite realizar diferentes transacciones o actividades comerciales por un sujeto que indispensablemente tiene la cualidad de comerciante, sea individual o sea comerciante social. Pero en función de ello, este sujeto puede ejecutar una serie de actividades que van a revestir la forma de negocio jurídico. Y en función de ello, les invito a que establezcamos en qué consiste un negocio jurídico. La definición más exacta de negocio jurídico la da el doctor Barbosa Parra, quien dispone que el negocio jurídico está referido a la declaración de voluntad capaz de producir efectos jurídicos entre las partes. Y esto a razón de que el negocio jurídico está manifestado a través de esa declaración de las partes. Y esa declaración, que debe ser libre, consciente y que no debe estar viciada, va a generar básicamente efectos jurídicos, y estos efectos jurídicos son obligantes entre las partes contratantes. Y por ello es que existen varios tipos de negocios jurídicos. Ellos son los unilaterales y los bilaterales. Cuando hacemos referencia a los negocios jurídicos de carácter unilateral, estamos haciendo mención a aquellos negocios jurídicos en donde una sola de las partes es la que va a tener la obligación, es decir, debe cargar con el deber asumido. El ejemplo típico está referido a una donación. Cuando Pedro Pérez hace una donación a María Cobi, en ese momento el único que tiene básicamente deberes y obligaciones es Pedro Pérez, puesto que él está sometido a entregar la cantidad de dinero bajo las condiciones que él mismo ha dispuesto, en tanto que María Cobi pues no tiene de ninguna manera obligación alguna, puesto que si ella quisiera pudiese repudiar esa donación. En tanto que en los negocios jurídicos de carácter bilateral podemos señalar que la declaración de voluntad que emiten las partes, llamemos las partes del sujeto pasivo y del sujeto activo, va a generar efectos jurídicos para ambas. Ejemplo de esto tenemos el negocio jurídico referido a la compraventa. En la compraventa, tanto el comprador como el vendedor tienen recíprocas concesiones y entre ellas se van a obligar y van a tener derechos fundamentales. Ejemplo, para el caso del comprador tenemos que referirnos a que el derecho que él posee es que el vendedor le entregue la cosa objeto de la venta bajo las condiciones dispuestas. Y él está obligado a entregar las cantidades de dinero prometidas al vendedor bajo las condiciones y la modalidad señalada entre ellos. Y por si fuera poco, el vendedor también tiene derechos y obligaciones. El principal derecho del vendedor es recibir el dinero, básicamente en el tiempo, y la modalidad convenida con el comprador. En tanto que el principal deber, o también podemos decir obligación de esta parte, es básicamente la de entregar la cosa prometida sin que haya alguna persona que pueda perturbar esa propiedad del futuro o del nuevo propietario.
A razón de esto, véase entonces que el negocio jurídico comprende esa declaración de voluntad libre, consciente y esa declaración que va a permitir producir efectos jurídicos. Y uno de los principales efectos jurídicos está referido a las obligaciones y por ello vamos a referirnos en este momento a las obligaciones jurídicas. La obligación es definida por la doctrina mayoritaria como el vínculo jurídico que va a unir a las partes contratantes, es decir, a dos o más personas determinadas, en virtud de la cual una se obliga a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Y básicamente nosotros pudiésemos decir que estas obligaciones jurídicas van a permitir que las partes pues den, bien sea cantidad de dinero, cosas, o hagan alguna actividad que hayan convenido o dejen de hacer alguna actividad, puesto que este va a ser el efecto fundamental. Y básicamente todo ello está eh, enlazado en lo que nosotros llamamos ese vínculo jurídico. Pero en este momento vale la pena determinar cuándo es comercial la obligación. La obligación es comercial cuando una de las partes es comerciante o el objeto bien de la obligación es eminentemente mercantil. En función de que exista alguna de estas dos exigencias o requisitos, nosotros podemos señalar que la obligación jurídica es de carácter comercial. Y seguidamente tenemos que referirnos a cómo se aprueban las obligaciones mercantiles. Y para ello nosotros tenemos que hacer mano en primer momento de lo que establece el Código Civil en su artículo 1354, el cual establece que cuando una de las partes quiere inexorablemente hacer valer la prueba de la extinción o de la validez de una obligación, tiene que tomar en cuenta lo que establece la ley. Y en el caso de la ley mercantil especial, que es el Código de Comercio, el artículo 124 establece algunos medios para comprobar la existencia o la extinción de las obligaciones. Dentro de estos están el documento público, el documento privado, los libros de los corredores, las facturas aceptadas, el fax, la prueba testimonial. Cuando hacemos referencia a los documentos públicos, son todos aquellos que básicamente se ejecutan, se realizan y se llevan a cabo a través de la presencia de un funcionario público investido con tal autoridad. El ejemplo de ello lo tenemos cuando hacemos la venta de un bien inmueble. Allí requerimos inexorablemente de la presencia del registrador, de ese registrador inmobiliario, para que él dé la certeza de la fe de que la operación que se está realizando es totalmente verdadera, veraz y que lo que está anotado dentro del documento sea establecido bajo esa presunción juris et de juris, que no admite pruebas en contrario. De la misma manera, vamos a conseguir aquellas operaciones por medio de las cuales nosotros vamos a requerir la presencia de un funcionario público, como por ejemplo el notario. El ejemplo típico, cuando se hace la venta de un vehículo, básicamente requerimos de la presencia del notario o de la autoridad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para que se pueda, en todo caso, llevar a cabo esa transmisión de la propiedad. Luego tenemos los documentos privados. En los documentos privados, aquí va a haber absoluta presidencia de esa persona denominada funcionario público. Por ejemplo, pudiésemos establecer un contrato privado entre las partes. Luego tenemos los libros de los corredores. Los libros de los corredores básicamente son los libros que exige el legislador mercantil para ese determinado auxiliar de comercio. Y este señor tiene que establecer dentro de sus libros básicamente los precios del día y las operaciones que ejecutó en auxilio de ese comerciante. Y por si fuera poco, otro de los medios establecidos para poder comprobar las obligaciones jurídicas mercantiles es el mecanismo de la factura aceptada.
Se dice que la factura aceptada es un título que permite incorporar en ese pedazo de papel una determinada obligación. Y se llama que es aceptada puesto que el obligado, al momento de firmar esa factura o ese instrumento de cambio, pues se obliga sin necesidad de otra declaración a cancelar lo allí prometido. Luego también tenemos el fax y, por si fuera poco, la prueba testimonial. La prueba testimonial en algunas ramas del derecho público no es vinculante, pero en el caso del derecho mercantil, formando parte del derecho privado, es realmente vinculante cuando la misma permita la acreditación por medio de otro mecanismo. Lo que quiere decir que esto puede considerarse como un indicio para la comprobación de las obligaciones jurídicas. Y finalmente tenemos que señalar cuándo prescriben las obligaciones jurídicas mercantiles. La prescripción es un medio para la extinción o para la adquisición de, de un derecho. Y básicamente, como lo dispone el artículo 132 del Código de Comercio, en el caso de materia mercantil, la prescripción general está basada en 10 años. Pero existen otros tipos de prescripciones como la de los instrumentos cambiarios que tienen una prescripción especialísima y que la vamos a ver en su oportunidad específica. Ahora bien, tenemos ahora la figura de los contratos mercantiles. Tenemos que señalar que los contratos mercantiles dentro del derecho mercantil o comercial es una de las áreas más desasistidas del derecho, puesto que, si ustedes observan el Código de Comercio, van a conseguir que se ha desarrollado básicamente algunas instituciones como el atraso, la quiebra, las sociedades. Pero en el caso del contrato mercantil es muy poco lo que se ha venido estableciendo dentro de la legislación mercantil. Por eso es que necesariamente tenemos que hacer mano de lo que establece como figura general de contrato el Código Civil para poder entender de qué se trata. El contrato básicamente es un acuerdo de voluntades por medio del cual una parte se obliga a realizar alguna actividad. Y por ello se dice que el contrato es ese acuerdo en donde se va a regular, se va a crear, se va a extinguir o a modificar un vínculo jurídico. Inexorablemente dentro del mundo mercantil, el contrato requiere de dos elementos fundamentales. Al ser una declaración de voluntad, es requisito sine qua non que exista la oferta. La oferta básicamente es esa declaración de voluntad por medio del cual una persona permite dar conocimiento a cualquier tercero de la presencia de una actividad que él quiere llevar a cabo. Y la aceptación es esa declaración de voluntad por medio de la cual el sujeto que está interesado da a conocer al oferente que él está dispuesto a convenir bajo las disposiciones que ha establecido en su oferta. Y fundamentalmente allí da nacimiento a lo que nosotros conocemos como el contrato. En el mundo del derecho mercantil vamos a conseguir infinidad de contratos. Mira, tenemos el contrato de compraventa, el contrato de comisión, el contrato bancario, el de cuenta corriente, el contrato bursátil, el contrato de préstamos, el contrato de transporte. Y básicamente algunos de ellos se pueden llevar a cabo por medios informáticos o por medios electrónicos. El contrato mercantil, como les estoy señalando, tiene diversidad de operaciones. Esta diversidad de operaciones van a depender de lo que cada uno quiera estipular. Por ejemplo, el contrato de compraventa mercantil está referido a que las partes que están adecuándose para la ejecución de una determinada actuación, lo que buscan inexorablemente es o bien la adquisición de bien o, por el caso contrario, la venta de
el bien en un precio determinado y, por si fuera poco, la entrega de ese bien. El contrato de comisión, la parte se obliga a la ejecución de alguna determinada actividad y esa determinada actividad inexorablemente está referida a la ejecución de lo que una persona denominada comitente le va a ordenar a el llamado comisionista. El comisionista viene a ser el auxiliar de ese comitente o también llamado comerciante y básicamente cuando ejecuta la actividad el comisionista lo hace en nombre de otra persona, es decir, del dueño. El ejemplo típico es la venta que se hace a través de inmobiliarias. Lo que nosotros vemos en el común con RIMAX, con todas esas inmobiliarias que últimamente están muy en boga. Cuando ellas presentan a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, los bienes inmuebles, ellas saben, el vendedor sabe que ese bien no es de él. El vendedor sabe que a él le encargaron a través de un mandato esa actuación y que por ello va a recibir un premio que se denomina la comisión, siempre y cuando se pueda llevar a feliz arribo esa operación mercantil. Luego tenemos el contrato bancario por medio del cual la institución o entidad financiera se obliga a la realización de una operación, bien sea activa o pasiva, dentro de esa intermediación financiera con un cliente que está firmando ese contrato. Básicamente, ¿qué se busca con esas operaciones de intermediación financiera? Lo que se busca es que el banco obtenga la captación de recursos del público para luego colocar eso a través de préstamos, créditos, y para que ello pueda generar y sea el giro normal de ese ente societario, lo que es indispensable es que se firmen los contratos bancarios para que el obligado, en este caso que viene a ser el, eh, este, el cuenta correntista o el cliente en todo momento, pues se adhiera a las particularidades de ese determinado contrato bancario, que inexorablemente debe estar aprobado por la Superintendencia de Bancos según lo que establece la legislación venezolana especial, es decir, la ley del sector bancario. También tenemos los contratos bursátiles, que son los contratos que vamos a celebrar en el momento que querramos adquirir una acción o una obligación eh, o por aquellas empresas que ofertan públicamente sus acciones o sus valores dentro de la bolsa de valores. ¿Y con quién vamos a celebrar esos contratos? Bueno, lo vamos a celebrar con esos intermediarios del mercado de valores o el mercado bursátil. Llamemos esos intermediarios a los corredores de bolsa o llamemos, en todo caso, a esos intermediarios las casas de bolsa que van a mediar o interponerse o estar presentes para que la operación entre el particular y esa empresa que está ofertando públicamente sus acciones y sus valores dentro de la bolsa de valores sea efectivamente viable y realizable. Y en función de ello, pues este sujeto va a obtener una comisión. Luego tenemos también los contratos de transporte, que son todos aquellos por medio del cual una empresa va a recibir el nombre de porteadora y va a llevar de un lugar a otro, o bien una persona o bien una cosa. Y al momento de que se obliga a esa persona, pues va a establecerse básicamente por el medio que lo va a llevar, si es por un medio terrestre, si es por un medio aéreo, si es por un medio marítimo. Y obviamente este contrato de transporte va a generar una cantidad de desembolso por aquella persona que está
siendo objeto de celebración con el contrato con esa empresa porteadora que va a llevar de un lugar a otro la mercancía o la persona. Y fíjense que entonces hemos visto una gama de contratos mercantiles que se encuentran vigentes dentro de nuestra legislación venezolana. Pero aquí vamos a hacer una pequeña referencia a un contrato que es el contrato electrónico y el contrato digital o informático. Cuando hablamos de los contratos electrónicos, estamos haciendo referencia a que los mismos se van a celebrar por un mecanismo que tiene una equivalencia funcional como el soporte de papel. Pero lo que vamos a hacer es por medios electrónicos. Llamemos estos los contratos que se ejecutan o que se llevan a cabo por medio de un correo electrónico y con una firma electrónica certificada y segura que regula los requisitos establecidos en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. En tanto que el contrato informático es aquel que permite que las partes se pongan de acuerdo, pero para que puedan llevar a cabo algunas operaciones que no pueden ser tangibles, que no pueden ser materiales y que inexorablemente tienen que ser desmaterializadas, intangibles e incorpóreas. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un programa o un software, en ese momento lo que hacemos es que le damos la orden a la empresa y la empresa lo que hace es que recibe de nosotros a través de una operación electrónica o la transferencia o el empleo de los mecanismos electrónicos de pago, la cantidad de dinero que ha dispuesto para que posterior a ello la empresa nos envíe por medio informático ese programa o ese ebook. Como verán, nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos de la vista el momento en que llega a nuestro ordenador ese ebook o, por si fuera poco, ese programa o ese antivirus. Pero sí podemos ejecutarlo posterior. En tanto que en los contratos electrónicos nosotros podemos convenir la presencia de un bien que sea material, que sea corpóreo, pero vamos a emplear en principio la oferta como la aceptación y el medio de pago, es decir, esos elementos fundamentales dentro del contrato por mecanismos electrónicos, pero la entrega del bien es indefectiblemente física, lo que quiere decir que empieza siendo una actividad de comercio eminentemente electrónica, pero que no culmina con esa actividad electrónica, sino que inexorablemente debe incorporar el mecanismo tradicional o de la entrega física para hacer efectiva esa contratación. Entonces, con ello, fíjense que nosotros hemos revisado el día de hoy básicamente algunos elementos fundamentales de los negocios jurídicos y por si fuera poco, hemos revisado lo que son las obligaciones mercantiles y hemos hecho algunas precisiones de la figura de los contratos mercantiles dentro de la legislación venezolana. Les invito a que amplíen el conocimiento a través de el libro del doctor Elizabeth Barbosa, así como también de la legislación mercantil venezolana que está vigente para el efecto. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.